Amén, amén, hermanos. Vamos a iniciar el culto del día de hoy, amén. Vamos a pasar a nuestros lugares. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Tú eres Rey, mi Señor Jesús. Estamos aquí, Padre Santo, para alabarte, para glorificarte, Señor, porque tú eres el Rey. Buenos días, hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Bienvenidos al lugar más importante, hermanos, de la tierra, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia que tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, qué bueno que está aquí, hermanos, porque hemos creído. No creemos lo que vemos, creemos lo que no vemos. Así decía el apóstol Pablo, que no somos guiados por la vista, sino por la fe. Así que, hermanos, estén en el lugar correcto para el propósito más grande por el cual fuimos creados, que es para alabanza de la gloria, de la gracia del Señor Jesucristo. Y qué bueno, hermano, que cada niño, cada niña está aquí, si hay jóvenes, adolescentes, cada hermano, cada dama, cada varón que están aquí, hermanos, porque sabemos que tenemos que ser revestidos del Señor Jesucristo. Y como, hermanos, con la doctrina del nombre, el bautismo en el nombre de Jesucristo, y ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Vamos a una lectura bíblica para comenzar este servicio. Sean bienvenidos todos. Qué bueno que vienen aquí, hermanos. Y vamos a una lectura bíblica, hermanos, ahí en Efesios capítulo 5. Cuando lo tengan, se ponen de pie, hermanos, por amor al Señor Jesucristo, porque le amamos, porque le glorificamos y merece ese respeto a la palabra de Dios. Y el Señor es bueno, fiel, verdadero. El Señor siempre está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, Efesios capítulo 5. Gálatas, Efesios, Filipenses, ahí atrás de Filipenses, Colosenses, y así. Está Primera, Segunda Corintios, Romanos, Gálatas, Efesios, si se pasa está Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Ahí está Efesios capítulo 5, versículo 14. Y juntos vamos a orar también inmediatamente cuando terminemos esta lectura. Vamos a orar, porque, hermano, el Señor quiere que estemos preparados para salvación. Y, hermanos, todo esto es polvo lo que tenemos, pero lo que hay adentro de nosotros es la presencia de Dios en nosotros, es lo que le da valor. Gloria a Dios. Efesios 5, 14. Dice así la palabra. 5, 14. Dice la palabra así: en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, porque dice tu palabra que si no fuera por tu misericordia hubiéramos sido consumidos, Señor. Pero hoy por tu misericordia estamos vivos, estamos respirando, tenemos aliento, tenemos nueva fuerza, seguimos hacia adelante, no nos detenemos, Señor. Por tu misericordia hoy estamos de pie, Señor, y por eso venimos con el propósito más grande de adorar y glorificar tu santo nombre. En esta mañana,
mañana yo te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo tome el control de este lugar, de esta casa de oración donde tu presencia está, se manifieste poderosamente. Y si hay alguien que viene desanimado, si viene enfermo, si viene sin esperanza, si viene desalentado, si viene preocupado, si viene, Señor, con una actitud, Señor, de depresión o una actitud mala, Señor, te pedimos que la quites de nosotros, Señor, y pongas en nosotros aliento, pongas esperanza, pongas tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos guiados por Él, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, el enfermo sea sanado, Señor, aquel que viene deprimido, Señor, hay una palabra de aliento en esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas este servicio, Señor, y este servicio lo dedicamos, Señor, cada canto, cada alabanza, cada aplauso, la danza te la dedicamos. Recíbela aquí en este trono, pero aquí en este lugar, pero también en tu trono celestial, Señor. Bendice a nuestro pastor Gustavo Zapata Béjar, Señor, que lo bendigas con la lectura de la predicación de la palabra de Dios, Señor, que lo uses poderosamente y que no sea el hombre el que habla, sino tu Espíritu Santo, Señor, por medio de él. Señor, ayúdalo, dale sabiduría, dale esas palabras que necesitamos para que, Señor, cada palabra cada consejo que recibamos, Señor, sea de edificación. Bendice, Señor, a los que ministramos en este lugar, a los que ministran la alabanza, a los que, Señor, estamos, Señor, invocando en este lugar, Señor, tu nombre. Permite que lo hagamos con esa amplia reverencia, Dios Altísimo. Permite que los que vienen en camino, Señor, vengan, Señor, prontamente, para que vengan con el propósito más grande de alabar y glorificar tu nombre, Señor. Que cada hermano llegue aquí a este lugar a gozarse en tu presencia, a regocijarse juntamente con el pueblo tuyo, Señor, porque dice tu palabra cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, Señor Altísimo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, y que haya en este momento avivamiento, y cada uno de ellos, Señor, si hay alguno que no ha recibido el don del Espíritu Santo, que en esta mañana en cualquier momento pueda recibir el poder del Espíritu Santo, Señor, y que pueda ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Padre, aquí estamos, te lo pedimos y dice tu palabra que demos gracias por todo. Gracias por la vida, gracias por el trabajo, gracias por cada paso que nos permitiste dar esta semana, gracias por la salud, gracias por tu amparo y fortaleza. Gracias, Señor, porque estuviste en las buenas y en las malas con nosotros, en toda la semana con nosotros. Síguenos ayudando porque queremos más de ti. Te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. De un aplauso al Señor Jesucristo, un aplauso al Rey eterno. Bendígale, alábele, porque Él vive, para eso fuimos llamados. Aquí, bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque hemos podido seguir reuniéndonos, amén. Y bueno, hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, mucha necesidad. Me acaba de llegar un mensaje, dice: amados pastores y hermanos, les pido oración por el pastor José Antonio López Maldonado. Está internado por COVID y posiblemente hoy lo intuben. Oremos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Vamos a estar orando por este pastor, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de México, afiliados a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, amén. El Señor va a hacer grandes obras. Y también nuestra hermana Rosa María nos pide oraciones por su sobrina Silvia Sánchez. Y bueno, aparte de estas necesidades, hay muchas necesidades en los hogares, amén, en las familias. Pero bueno, tenemos a Dios que está de nuestra parte, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, amén, gloria a Dios. Y bueno, voy a dar unos pequeños anuncios. ¿Dónde están las damas? Amén. Una dama creo que escuché por ahí. ¿Dónde están las damas? Amén, gloria a Dios. Aparte del culto que se tiene previsto, estamos pensando hacer un culto específico de damas aquí en la iglesia. Tome nota, será el día 17 de octubre, amén.
17 de octubre, culto de damas. Gloria a Dios. Aquí van a estar las damas ministrando al Señor Jesucristo. Va a haber predicación de damas y enfocado hacia ellas y hacia su crecimiento. ¿Dónde están los varones? Amén, gloria a Dios. Inmediatamente después, el día 24, será el culto de varones. Amén. A Dios sea la gloria y al Rey sea la honra. Y bueno, vamos a hacer también un servicio especial, un servicio memorial, el día 5 de diciembre. Todos digan 5 de diciembre. 5 de diciembre a las 11 de la mañana estaremos recordando a nuestro pastor, a mi madre, la esposa de nuestro pastor, y a mi hermano. Amén. Yo sé que muchos no pudieron despedirse. También estaremos recordando a nuestro hermano Justino, a nuestro hermano Félix Sánchez. El 5 de diciembre va a ser un culto memorial. Amén, gloria a Dios. No se lo pierda, vamos a estar aquí, vamos a estar trabajando en el poderoso y en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo. Y bueno, hay que prepararse. Mi padre bien lo decía, un día no voy a estar y hay que estar preparados. Tiene que haber gente que se levante y predique la palabra del Señor, amén. Gente que tenga convicciones, gente que se vuelva a Dios y que diga: este es mi tiempo de bendecir y de alabar a Dios, amén. Bueno, entonces va a ser el día 17 de octubre y el día 24 de octubre servicio de damas y servicio de varones, amén. Y el día 5 de diciembre va a ser el servicio memorial para todos aquellos hermanos que ya no están con nosotros, amén, que han sido promovidos, esperando que el Señor les despierte en su venida, en el éxtasis, en el arrebato de la iglesia, amén. Bueno, vamos a predicar. I want to say welcome to all our beloved brothers who see us through this camera. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos amados hermanos que nos ven a través de esa cámara. Ladies, gentlemen, young people, children, damas, caballeros, jóvenes, niños, welcome in Jesus' name, welcome in Jesus' name. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. We are the Strong Tower Church. Somos la iglesia Torre Fuerte. So we are located in Tlalpan in Mexico City. This preaching will be in Spanish, so the English translations will be appear on your devices, and the topic today is the Holiness Fort. Esta predicación va a ser en español y la traducción aparecerá en sus dispositivos, amén. Y la predicación de hoy es la santidad número 4, obediencia, amén. Obediencia. Bienvenidos todos aquellos que nos ven a través de esa cámara. Welcome everybody. Bienvenidos. Bueno, vamos a ir rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Y también vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Hebreos 12:14 ha sido la base de nuestras últimas 4 enseñanzas y predicaciones. Amén. Hebreos 12:14, y después vamos a ir a Juan 14:15, que va a ser parte esencial de la predicación del día de hoy. Hebreos 12:14, Juan 14:15, amén. Los que lo tengan, si pueden ponerse de pie por reverencia a la palabra, háganlo. Yo lo voy a leer, amén, síganme ahí. Hebreos 12:14 dice de esta manera: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Este texto va a quedarse ahí, yo creo que en la mente de muchos cuando terminemos esta serie. Ahora vamos a ir al libro de Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Señor Jesús, gracias en esta hermosa mañana. Te doy las gracias, Dios Todopoderoso, porque has permitido que estemos aquí
alabando, bendiciendo tu nombre, Señor Jesús. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que tú cubras a tu iglesia, Señor, que bendigas a cada miembro de esta iglesia, a todos aquellos que no están aquí aún, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Yo te pido que los guardes ahí donde estén, que esta palabra, Señor, sea atesorada en su corazón. Te ruego, Señor, que pongas ideas, que pongas pensamientos en mi cabeza, que solamente provengan de ti, Padre bendito. Usa este cuerpo, Señor, para que tu palabra sea explicada y sea dada a la iglesia como tú quieres que sea, Señor. Tu palabra ya ha sido ungida, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Asimismo, Señor, te pido, Señor, por mi hermana Silvia Sánchez, sobrina de mi hermana Rosa María. Cuídala, Señor. No sé la necesidad que ella tiene, pero, Señor, tú la sabes. Te pido que estés con ella en estos momentos. Cuida también a mi hermana Rosa María, ahí donde ella está. Protégela. Guarda, Señor, a sus hermanas, Señor. Oro por ellas todos los días. Cuídalas hasta allá donde están, en esa región de Tamaulipas. Protégelas, Dios bendito. También te pido por mi hermano, por mi colega pastor José Antonio López Maldonado, Señor. Él está padeciendo esta enfermedad que ha azotado al mundo entero, Señor. Está a punto de ser intubado, Señor, pero sabemos que tú tienes poder, Señor. Que tu voluntad sea hecha en su vida y que tu voluntad sea hecha sobre la congregación que él ministra y que él pastorea. Te doy las gracias por todo lo que estás haciendo en el bendito y en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Y tu iglesia dice, amén. Amén, hermanos, pueden sentarse en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar acerca de este tema importante. Ya hemos tenido 4 predicaciones y con esta es la 4ª enseñanza acerca de la santidad. Primeramente definimos lo que la santidad es, amén. Después vimos que tenemos que tener una vida volcada hacia Dios. Después tuvimos que revisar que tiene que haber un cambio de reino en tu vida. Ya no estás bajo las leyes anteriores, sino ahora obedeces las leyes de Dios. Ahora el tópico 4 es obediencia, amén. Y esta será nuestra 4ª lección de este tema, definiendo lo que la santidad es. Explicamos lo que la santidad es y hemos hablado de que Dios es santo, amén. La santidad no es un atributo que sea de Dios, la santidad es lo que es Dios. Dios es santo. Dios es santo, su naturaleza es santa, sus atributos son santos, sus caminos son santos. Dios es santo. Santidad, recordemos que es algo que está apartado y es algo que ha sido dedicado, apartado del mal y del pecado y dedicado directamente hacia el único Dios verdadero. La Biblia nos dice que nosotros debemos de ser santos. Hablamos anteriormente de que la santidad no era una opción que puede llegar a tu vida. No es una opción que tú puedas recibirla o no recibirla. Si tú eres un hijo de Dios, si tú amas a Dios con todo su corazón, se espera de ti a que tú vivas una vida en santidad, apartada del pecado, apartada de los placeres carnales y mundanos que nos aquejan en toda nuestra vida. Hablamos de un cambio de reino, que naciste tú en el reino de las tinieblas como muchos nacieron, porque aún estamos en un cuerpo que está destinado a pecar y que está inclinado al mal, y la maldad está implícita en este cuerpo. Nacimos en un reino de tinieblas, pero ahora tú eres nacido de nuevo y eres nacido hacia el reino de la luz. Ha habido un cambio de reino y también ha habido un cambio de leyes y también ha habido un cambio de reglas, ha habido un cambio de lealtad, ha habido un cambio de reyes. Antes el que regía tu vida era el rey de las tinieblas, pero ahora eres parte del reino de la luz, y el que rige tu vida tiene que ser el Dios todopoderoso, aquel rey bendito que creó todo lo que vemos y todo lo que no vemos, amén. Él es tu rey ahora, y en ese reino
donde Él gobierna, existen nuevas reglas, existen nuevas expectativas, y tú tienes que cambiar de reino si aún no lo has hecho. Ya no eres del mundo, sino eres de Dios. Y si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ya no estás en la oscuridad, ya no estás en las penumbras, ya no estás inmerso en el pecado de drogas, de alcoholismo, de mentira, de fornicación, porque ahora has pasado de las tinieblas hacia la luz verdadera, hacia la luz admirable, hacia la luz que solamente brinda mi Rey Todopoderoso, el único Dios verdadero, mi Señor Jesucristo. Así que las expectativas de Dios ahora son diferentes para ti, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Satanás tenía unas expectativas hacia ti. Satanás quiere ver a tu familia destruida, quiere ver a tus hijos muertos. Si él tuviera la potestad de hacerlo, no dudaría y los mataría. Satanás quiere verte acabado, Satanás quiere verte destruido. Satanás tiene expectativas de ti inclinadas hacia la maldad, para tu familia, para tu ministerio, para tu vida social, para el resto de tu vida en la eternidad. Pero déjame decirte, ahora Dios tiene expectativas diferentes para ti, para tu familia, para tu ministerio y para tus hijos. La santidad es mantenida por el amor que le tenemos a nuestro Dios verdadero, y por esta razón las Escrituras nos enseñan en 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Podemos vivir una vida solamente agarrados de Dios, amando a Dios. Claro que sí podemos hacerlo, y no agarrados del mundo. No puedes vivir en un reino de tinieblas y tratar de vivir en el reino de la luz. No se puede. Muchos están en la iglesia y quieren vivir con las reglas del antiguo reino. Eso no se puede, hermano. Dios tiene reglas para ti, reglas que te van a llevar a vivir una vida victoriosa. Y como mi padre decía, esta vida solamente es un abrir y cerrar de ojos. La verdadera vida comienza después de la muerte, porque ahí comienza la eternidad. Importante saber dónde estás parado ahora. Podemos vivir una vida santa, amén. Podemos vivir una vida santa. La ley o el temor pueden obligarnos a evitar el pecado hasta cierto punto, pero déjame decirte, hermano, amigos que nos ven por esa cámara, solamente el amor que tú le tienes a Dios, ese amor que tal vez es inigualable porque Él te sacó de un lugar que era de muerte, ese amor creará el deseo en nosotros de evitar todo lo que no es de Dios, de evitar todo lo que no nos es propicio hacer, de evitar todas aquellas cosas pecaminosas y de dirigirnos hacia su presencia, amén. La presencia de Dios en nuestras vidas, y ese amor que tú le tienes, ese te va a guiar y ese te va a decir: sigue adelante, no caigas, no voltees hacia atrás, amén. Como la mujer de Lot, ella volteó hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y ella volteó hacia atrás porque extrañaba esa vida pecaminosa. Ella quería regresar a su casa, hacia una seguridad tal vez ficticia que ella se había formado en la mente, y no quería seguir lo que Dios decía, los estatutos de Dios. Cuando alguien realmente ama a otra persona, cuando tú realmente amas a tu pareja, cuando tú realmente amas a tus hijos, tratas de agradarle a aquella persona, muchas veces sin considerar tu propia conveniencia, tu propia preferencia personal, amén. Asimismo, cuando nosotros amamos a Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, al Rey Todopoderoso, cuando nosotros le amamos, tratamos de hacer que Él nos mire con alegría, que Él nos mire con gozo. Tratamos de obedecer su palabra, amén. Cuando amamos a mi Rey Todopoderoso, todo lo que Él nos escribe en las cartas
de la Biblia, todo lo que Él nos escribe en cada libro, en cada rincón de la Biblia, queremos atesorarlos porque queremos vivir conforme Él nos está mandando, porque le amamos, porque le necesitamos, porque le alabamos y porque le adoramos, porque hay un amor indescriptible que nace desde el centro de tu corazón. Todos aquellos que no sepan qué es el corazón, bíblicamente hay una predicación ahí que usted puede verla y saber lo que la Biblia se refiere con el corazón. El corazón eres tú, el corazón son tus pensamientos, es lo que tú eres, es tu esencia. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo tu ser, cada parte de ti, y Dios quiere ser el centro de ese corazón. Muchos lo ponen a un lado, en una orilla. Dios no quiere estar en una orilla. Si Él no es el centro de tu corazón, mi rey, no quiere ser nada. El Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo nos ayuda a ser obedientes. Él nos ayuda a ser alegres en nuestra obediencia, a estar contentos, aunque la carne, como sabemos, no quiere ser obediente. La carne se resiste porque este cuerpo aún no ha sido purificado. Este cuerpo que tenemos aún no ha sido transformado. Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Juan 14:15, ya lo leímos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Por otra parte, Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios te ha dado un espíritu, y la razón por la que tienes el Espíritu de Dios es para que Él te libere y para que te lleve a toda verdad. El propósito primordial del Espíritu Santo en tu vida es llevarte y guiarte hacia toda verdad. Amén. Hablamos de la batalla por vivir una vida en santidad. Pasamos ya toda la predicación anterior hablando de que existe una batalla que surge en ti y una pelea en tu diario vivir, y que el cuerpo rehúsa vivir santidad, pero todo lo que tú eres necesita vivirla, y comienza una guerra en ti porque todavía tenemos la naturaleza del pecado en esta carne llamada cuerpo, y la razón es que este cuerpo aún no ha sido redimido ni ha sido transformado. Así que vas a batallar con el pecado el resto de tu vida. Hasta el último segundo de tu vida el pecado va a estar tratando de quitarte la bendición, pero el pecado, déjame decirte que ya ha sido derrotado por el poder de mi Señor Jesucristo, por aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio, Él pagó el precio por el pecado. El pecado ya ha sido derrotado y el pecado ya no tiene más dominio sobre ti. Si tú eres un hijo de Dios, aunque el pecado esté presente a lo largo de tu vida y aunque batalles con él, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Gracias a mi Dios por aquella sangre derramada en la cruz del Calvario y por el poder del Espíritu Santo, porque por esas cosas el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. Así que hoy vamos a hablar, hermanos, en cuanto a un tema importante que es la obediencia. Y es un tema que no le gusta a muchas personas, no le gusta a muchos miembros congregacionales, no les gusta que hablemos de temas de obediencia porque somos rebeldes por naturaleza. La naturaleza humana es rebelde. ¿Cuántos padres aquí tienen hijos? Y les gustan que sus hijos sean obedientes, ¿cierto? Amén. Yo estoy seguro que usted también tiene ciertas reglas en su casa. Y estoy seguro que usted tiene ciertas expectativas en su hogar sobre sus hijos. Seguro que usted tiene responsabilidades implícitas que ya tienen designada a cada uno de sus hijos en su hogar. Y como padres, usted también tiene expectativas que espera de sus hijos. Usted espera que su hijo sea un hijo obediente. Usted espera que su hijo sea un hijo respetuoso.
Usted espera que su hijo tenga honor, que enaltezca no solamente su nombre, sino su apellido. ¿Cuántos padres están de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. Y si usted espera que sus hijos obedezcan su voz, usted espera que sus hijos le honren con sus actitudes, con sus comportamientos, usted espera que sus hijos tengan cierta reverencia inclinada hacia las cosas de Dios, usted espera que sus hijos tengan responsabilidades. Cualquier padre, cualquier buen padre espera eso de sus hijos. También ciertamente hay padres que ni siquiera los recuerdan, pero un buen padre espera eso de sus hijos, porque la Biblia dice que debemos de enseñar, que debemos de instruir al pequeño en el camino de Dios, para que cuando él sea viejo, él no se aparte de él. No existe una diferencia entre los hijos de Dios. Si usted ahora es parte de la familia de Dios, entonces ahora usted tiene un nuevo padre, y el nombre de su nuevo padre es Jesús. Y ese nuevo Padre que se llama Jesús tiene reglas. Es un nuevo reino con nuevas reglas. Él nos ha dado su palabra. ¿Cuántos tienen la palabra de Dios aquí? La Biblia. Usted puede tomar su palabra y puede tenerla en su mano, amén. Pero no va a pasar nada si solamente la tiene en su mano. Usted tiene que abrirla. Esa palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no miente. Es la misma de ayer, de hoy, para siempre, por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es vida, es esperanza. La palabra de Dios es misericordia. La palabra de Dios es compasión. La palabra de Dios es todo. Doy gracias a Dios porque Él nos dejó una guía, que es su palabra. Todos tenemos una expectativa de que Dios haga cosas con nosotros cuando volvamos al reino de Dios, ¿cierto? Muchos vienen a Dios porque tienen problemas. Siempre es así. Generalmente el hombre se acuerda de Dios cuando más complicado está en problemas. Y cuando venimos hacia Dios, ¿saben qué pasa? Dios nos recibe. Y no solamente nos recibe. Cuando venimos a Dios, Dios perdona nuestros pecados. Dios extiende su mano de misericordia hacia nosotros, hacia tus hijos. Dios te cubre con su sangre preciosa, con su sangre protectora de cualquier mal. Dios nos lava con su sangre. Él impide que el pecado entre como antes lo hacía a tu vida. Dios nos limpia de toda injusticia. Pero como hijos de Dios, nosotros también tenemos expectativas para Dios. Dios también tiene expectativas para nosotros. Él espera que tú seas obediente a su palabra. Él espera que tú seas obediente a sus mandamientos. Él espera que tú busques su sabiduría, su instrucción. Él espera que tú sigas los principios que Él dejó para que tengas una vida próspera, plena, en santidad, y para que seas salvo. Él espera que tú vivas de acuerdo a su palabra. Nosotros ahora tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad, hermanos. Ahora Dios mismo, Él se ha provisto para que cada uno de nosotros vivamos en santidad. Si no fuera por Dios, nosotros por nosotros mismos no pudiéramos vivir una vida santa. Por esa razón Dios mismo se ha provisto para que usted viva una vida en santidad. Pero déjeme decirle, hermano, que usted ahora tiene una responsabilidad. Es una compañía, es algo entre usted y Dios. El Señor hará su parte. Escúcheme bien. El Señor va a hacer su parte, pero también espera que usted haga su parte. Recordemos que cuando el pueblo hebreo estaba entre la espada y la pared, de un lado había un mar inmenso y del otro lado estaba el ejército de Faraón con sus mejores guerreros y sus mejores carros, tratando de matarles a todos. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, camina, extiende tu vara. El mar no se abrió cuando Moisés levantó la vara. No se abrió ahí.
Si usted sigue la historia, el mar se abrió cuando el pueblo entró. Y eso era algo de fe. Dios espera algo de ti. El mar no se abrió cuando Moisés se paró y dijo que se separen las aguas y extendió su vara. El mar no se abrió ahí. El mar se abrió cuando el pueblo comenzó a caminar por fe. Y cuando el agua llegaba tapando sus rodillas, fue cuando el mar se abrió, porque Dios espera que tú también camines. Muchos esperan que Dios haga todo, y déjame decirte, no es así, es algo mutuo. El Señor ya ha dado su Espíritu, el cual te va a llevar, el cual te va a guiar a toda verdad. Tu responsabilidad es seguir esa verdad y es obedecer a esa verdad. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Primeramente, Él nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de ese reino de maldad, de ese reino de tinieblas. El pecado ya no reina en nuestras vidas. Podemos batallar con Él, eso es cierto, pero podemos pelear contra el pecado, porque ese pecado ya no tiene dominio sobre nosotros si tú ya eres un hijo de Dios. Porque por medio de nuestra salvación inmerecida, el pecado ya no reina en nuestras vidas. Ahora hemos sido unificados con Cristo por medio de la sangre de Jesucristo. Ya hemos nacido de nuevo dentro del reino de la luz, y ahora somos los hijos de Dios. Somos herederos de la salvación. Hemos sido unificados con Cristo. Dios nos ha dado su Espíritu, y gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía, que nos alienta, que nos da un propósito para seguir. Uno de los propósitos primordiales del Espíritu Santo en tu vida es que el Espíritu Santo va a revelar el pecado que hay en ti y te va a traer una convicción. Cuando este pecado esté presente, va a haber una convicción. Cuando te sea necesario, cuando tú vayas a pecar, va a haber algo que te va a decir: no lo hagas, tú no eres esa persona. Dios ya te cambió, Dios ya te transformó, y uno de los principales propósitos primordiales del Espíritu de Dios en nuestras vidas es ese. Y otra razón es que Él nos ha dado nuestra herencia, porque con el Espíritu de Dios ya hay un lugar, ha tomado lugar algo dentro de nosotros que desea vivir en santidad. Y cuando tú vivas en santidad, vas a tener aquella herencia que el Señor te va a dar, porque la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y si usted es un hijo de Dios, si usted ya ha nacido de nuevo, hay un deseo de vivir en santidad. Existe un deseo de vivir una relación íntima con Dios. Existe un deseo de ser como es Dios. Y déjeme decirle una verdad que muchos predicadores no la dicen: si no hay un deseo en usted de vivir santidad, entonces no existe una relación entre usted y entre Dios. Porque tú no puedes tener el Espíritu de Dios y que no haya un deseo en ti de vivir para Dios. Eso no puede pasar. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti, hay un deseo de seguir adelante, de no cambiar nada. Hay un deseo, hay una razón para poder vivir y para poder seguir adelante, porque el Espíritu te va a fortalecer. Cuando somos débiles, el Espíritu de Dios te va a hacer más fuerte. Cuando batallamos, Él nos va a cubrir con su gracia por medio de su Espíritu Santo. Y es por medio de ese poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que tenemos una naturaleza, que se nos ha dado un nuevo comienzo, que se nos ha dado una nueva habilidad de poder controlar los deseos carnales y de poder controlar el pecado. El pecado ya no te va a dominar. Muchos que tal vez tenían deseos de tomar, cuando son hijos de Dios, ese deseo se va, porque tú ya controlas ese pecado que puede aquejar en tu vida. Cuando todavía no eres un hijo de Dios, hay un impulso que te lleva a pecar, un impulso que te lleva a vivir una vida pecaminosa. Pero cuando el Señor está en ti, comienza a haber un control, y es el Espíritu de Dios obrando en tu vida. Hay una doble naturaleza en tu vida. Hay una doble obra en tu vida. Está la obra de Dios trabajando por medio del Espíritu Santo, y está tu responsabilidad personal.
El libro de Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es claro en este pasaje en la Escritura que Dios pone una responsabilidad sobre nosotros. La responsabilidad que el Señor está poniendo sobre nosotros es vivir una vida en santidad, y esa responsabilidad es nuestra. Esa es tu responsabilidad. No es algo que te vaya a llegar o no te vaya a llegar. Es tu responsabilidad tener una mente limpia, tener un corazón puro, quitar raíces de amarguras dentro de tu mente y arrancarlas de tu corazón. Esa es tu responsabilidad. Y no es solamente responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad. Y tú tienes algo que hacer en todo esto que es la santidad. Tú tienes que apagar las malas obras de la carne, apagar todo mal pensamiento, apagar cualquier impulso de pecar. Esa es la responsabilidad que tú tienes y que tienes que hacer morir las malas obras de la carne en tu vida. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, en el libro de Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Una vez más, es nuestra responsabilidad. Debemos de hacer morir todas esas cosas en nuestras vidas, todas aquellas cosas pecaminosas que no agradan a Dios. Tú tienes una responsabilidad. No es solamente Dios, sino que nosotros tenemos algo que hacer. No podemos nosotros ganar una salvación por nuestros propios méritos. La salvación es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Es por gracia, es algo que no merecíamos, pero Dios nos lo dio. Eso es la salvación. La salvación fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero el vivir en santidad es enteramente tu responsabilidad. Por tanto, dice el libro de Hebreos 12:1 y 2, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El escritor de Hebreos le dice a la iglesia que nosotros debemos de poner de nuestra parte. Debemos de poner cualquier pecado a un lado. Es algo que nosotros debemos de hacer, y que tenemos que correr una carrera con resistencia, una carrera que tenemos adelante, un camino que tenemos que seguir. Una vez más, es algo que nosotros tenemos que hacer, y esto es importante que el pueblo de Dios lo entienda. No solamente es la obra de Dios, sino que tenemos una responsabilidad implícita, y eso es la obediencia a la palabra de Dios y vivir la santidad. Eso se espera de nosotros. Dios espera que nosotros hagamos eso. El apóstol Santiago nos dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Una vez más, déjame te digo, se espera de nosotros que nos sometamos a Dios. No solamente es que nos sentemos cómodos en una silla y esperemos a que Dios haga la obra en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es someternos a Dios. Y eso significa, someterte a Dios significa vivir y caminar bajo su autoridad. Es abrir su palabra, escudriñarla día a día, estudiarla, es saturar tu mente con la palabra de Dios, con los preceptos y los estatutos bíblicos que Él marca en su palabra. Es buscar su visión, es buscar sus principios, es buscar sus mandamientos, y esperar que no solamente buscar esos mandamientos, sino obedecerlos. Y es buscar
vivir de acuerdo a lo que Él está diciendo en su palabra. Él nos da su Espíritu para liberarnos y para guiarnos a toda verdad. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Pero déjame decirte nuevamente, tenemos la responsabilidad, y esa responsabilidad es obedecer a Dios. Tenemos una responsabilidad en esto que se llama santidad. Segunda de Pedro 3:14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro dice que debemos de ser diligentes. Haced las cosas con esmero, haced las cosas con cuidado y con interés. Eso significa ser diligente, tener esmero, tener cuidado, tener interés, estar en paz con todos y en todo, y mantenernos sin mancha e irreprensibles. Es algo que hacemos todos nosotros porque amamos a Dios, ¿cierto? Así que tenemos en las Escrituras enseñanzas del apóstol Pedro, enseñanzas del apóstol Pablo, enseñanzas del apóstol Santiago, en donde ellos han dicho a la iglesia, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo, ellos están diciéndonos que tenemos una responsabilidad, que nuestra santidad personal, nuestra santidad congregacional, nuestra consagración a Dios, nuestra dedicación a la palabra de Dios es tu responsabilidad, y eso es lo que Dios espera de ti. Muchas veces me frustro con personas, incluso con iglesias, a veces con ministros que piensan que no tenemos responsabilidad, que piensan que simplemente es por gracia de Dios, que simplemente es la misericordia de Dios que va a actuar en tu vida y en tu familia, y que Dios no tiene expectativas de nosotros. Y déjame decirte, eso no es verdad. Dios espera que tú te esfuerces, Dios espera que incluso llegues al límite de tu cuerpo por Él, porque le amas incondicionalmente. Dios espera que lo busques, Dios espera que te mantengas digno en sus mandamientos. Dios espera de ti que tengas una mente limpia y un corazón puro dirigido hacia las cosas santas. Dios espera que vivas una vida encaminada a Dios, encaminada y dirigida hacia Él. Dios espera que te alejes del mundo y que te agarres fuertemente de su palabra y de las promesas que Él tiene para ti. Dios espera que lo busques día a día, a toda hora. Dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Debemos de buscar primero el reino de Dios. No tienes que buscar primero tu trabajo, no tienes que buscar primero tus placeres carnales, no tienes que buscar primeramente cualquier cosa que te aleje de Dios. Primero, cuando te levantes en la mañana, al abrir tus ojos, tienes que buscarlo a Él. Tienes que decir: gracias, Señor, por lo que tú has hecho. En la tarde, cuando comas, cuando te acuestes a dormir. Casualmente estaba leyendo un artículo que decía que el sueño todavía es inexplicable para la ciencia. Es algo que no pueden explicar. El cuerpo se mantiene simplemente por mantenerse. No saben qué lo sostiene en esas 8, 10 horas que está inerte, acostado, respirando por sí mismo. La mente no lo está sosteniendo. No saben qué lo sostiene, pero yo al leerlo dije: lo sostiene la gracia de Dios, lo sostiene el amor de Dios. Y antes de que tú te vayas a dormir, tienes que buscarle también a Él. Es algo que tú tienes que hacer. Así que las funciones del Espíritu Santo en tu vida, muchos las han malentendido. El Espíritu Santo tiene un propósito en tu vida. Primera Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere
y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo ha venido a entregarse a ti, a tu vida, a estar en ti para guiarte y para llevarte a toda verdad. Por eso es necesario que el Espíritu Santo de Dios habite en tu vida. Por eso el énfasis de recibir el Espíritu Santo de Dios, porque por eso nosotros creemos en el Espíritu Santo. Por eso nosotros predicamos sobre el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hablamos de un nuevo nacimiento por medio del agua, en el bautismo en el nombre de Jesús, y por medio de recibir el Espíritu Santo. No solamente es el arrepentirse, como muchas creencias lo dicen. Tú tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso Pedro se levantó en el segundo capítulo de los Hechos y les dijo: deben de arrepentirse, y no paró ahí. Dice: deben de ser bautizados cada uno en el nombre de Jesús, y entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Y Pedro, inspirado por Dios, él dice: y esta promesa es para ti y para tus hijos y para cuantos el Señor llamare. La razón por la que tenemos el Espíritu Santo es para poder entender la verdad en este mundo lleno de mentiras, donde tú no puedes confiar en nada, donde todo es maldad. El Espíritu Santo te va a guiar a través de este mundo pecaminoso, a través de este desierto árido lleno de maldad, y Él te va a guiar a toda verdad. He visto muchos pastores, mucha gente que trata de enseñar en las redes sociales y tratan de enseñar de Dios muchas veces a su manera, y muchas veces no puedes saber qué es verdad o qué es mentira, pero tú puedes abrir las páginas de la Biblia y Dios va a hablar ahí, y Él no te va a mentir, porque la palabra de Dios es la verdad. Su palabra habla verdad y es verdad. Y en Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero no mi palabra, porque la palabra del Señor es verdad y es viva. Y esto es verdad, iglesia. Tú debes de vivir una vida de acuerdo a esta verdad, no a la verdad del hombre, como muchos tratan de enseñar erróneamente, no a la opinión del hombre, como muchos tratan de que su opinión y de lo que yo creo sean sus principios. Tú tienes que vivir sino a la verdad de la palabra de Dios y a la verdad de la gracia de Dios, porque eso te va a llevar a la salvación. Amén. La palabra de Dios y la verdad eterna de este evangelio de Hechos 2:38 es la que te va a llevar a la salvación. Gracias a Dios por cada ministro, por cada maestro, por cada pastor que enseña esta verdad. El Espíritu Santo ha venido para hacer obras en tu vida. El Espíritu Santo ha venido para ayudarte, y Él te va a enseñar y Él te va a recordar toda la bondad de Dios. El Espíritu Santo te va a convencer de lo que es el pecado. El Espíritu Santo que vive en ti te va a revelar todo lo que es verdad, te va a dar sabiduría y te va a dar poder. El Espíritu Santo te va a dar convicción. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a regalar capacidades nuevas que tal vez tú no sentías que podías tener en ti, pero va a ser Dios trabajando en ti. El Espíritu Santo te va a sellar con la redención. El Espíritu Santo te va a ayudar en tus debilidades. El Espíritu Santo te va a guiar y te va a llevar a la vida eterna. El Espíritu Santo te va a ayudar a santificarte, a vivir en santidad. Por medio de la Escritura yo puedo ver y puedo entender que tenemos una responsabilidad, y Dios espera que seamos obedientes a su palabra. Esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso Él venció aquel pecado en la carne, amén,
para que el pecado ya no tenga dominio sobre tu vida. Y si tú eres un hijo de Dios, y si tú todavía pecas contra Dios, no es porque el pecado tenga dominio en ti, es porque tú mismo así has decidido rendirte al pecado y pecar, porque el Señor ya te ha puesto una convicción en ti, y tú puedes ahora guerrear con ese pecado. Y déjame decirte, hermano amigo, que tenemos un reto, que es la obediencia y es la responsabilidad que tenemos hacia las cosas de Dios. Nos encontramos en un mundo de injusticia, pero nosotros tenemos que vivir justicia en nuestras obras, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Los fariseos, ellos seguían y cumplían la ley de Dios perfectamente, obedecían todo el aspecto de la ley. Ellos incluso añadieron a la ley de Dios condiciones que eran aún más estrictas que la propia ley que Dios había puesto. Por eso Pablo también dijo: yo soy fariseo de fariseos. Porque él había cumplido todo eso. ¿Y por qué? Porque él era estricto a todas esa ley. Pero él aún sentía culpa porque no había estado justificado. Él sentía culpa por todo lo que él había hecho, aun cuanto había sido recto a toda la ley, no solamente a la ley judía, sino a la ley que ellos mismos habían hecho los fariseos. Él se sentía indigno, él se sentía impuro, y no fue hasta que Dios lo tiró en aquel camino a Damasco que el Señor se le apareció y que le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues, dijo el apóstol Pablo. Amén. Y cuando él fue bautizado en el nombre de Jesús, cuando sus ojos y las escamas físicas y espirituales que tenía en sus ojos cayeron, él entendió que todo era por gracia de Dios, y que él entendió que todo era por el amor y por la justicia que Dios tenía que trabajar en su vida. Y hoy, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, como lo tuvo aquel ministro de Dios en aquel entonces. Él volcó su vida dirigida hacia el único Dios verdadero. Él fue enviado a todos los gentiles. Él caminó, dice la palabra que él sabía de riquezas y de pobrezas. Él fue encarcelado, él fue golpeado, él lo golpeaban en una ciudad y lo daban por muerto, y se levantaba y volvía a entrar a esa ciudad a predicar el nombre de Dios. Por su mano gente fue sanada, pero él cumplía con una responsabilidad. No solamente era lo que Dios hacía por su mano. Así que déjame decirte, hermano, amigo, que me escuchas por esa cámara, tienes una responsabilidad. Tienes una responsabilidad, que es la obediencia. Tienes que vivir en obediencia. ¿Y cómo puedes obedecer? Tienes que escudriñar la palabra, tienes que empaparte de enseñanzas claras de la Escritura de Dios. Solo entonces vas a poder tener una medida de obediencia y una medida de santidad en tu vida. El problema que muchos cristianos enfrentan es que nosotros mismos ni siquiera tenemos una mínima medida de obediencia hacia los preceptos de Dios. Muchos cristianos solamente son los llamados cristianos de domingo, o los llamados cristianos de banca, o los llamados cristianos de la secreta, que esconden su Biblia porque los van a ver. Tienes una responsabilidad, hermano. Tienes que someterte, tienes que hacer cambios, y no solamente cambios en tu corazón, en tu mente. Son cambios que tienes que hacer en todas tus áreas, en todas las áreas de vivir. Esa es tu responsabilidad. Cambios de valor eterno, cambios con convicción, cambios que
se materialicen en tu vida, tienes que hacer cambios en cada área de tu vida. Tienes que ser obediente. Cuando la voz de Dios te hable por medio de sus ministros, por medio de la palabra, debes de entregarte con todo tu espíritu y decir: Señor, guíame, porque mi responsabilidad es ser obediente a lo que tú me estás diciendo. Cuando la voz de Dios te habla, tienes que entregarte plenamente y completamente y dirigir todos tus pensamientos, toda tu manera de ser hacia el único Dios verdadero. El Señor ya te ha dado la salvación. El Señor ya ha quitado y ha roto el pecado de tu vida. El Señor ya ha sido vivificado en ti, y ya tú has sido unificado con el Espíritu Santo y dirigido hacia Dios. Y ahora tienes el poder y el acceso a las maravillas que Dios tiene para tu vida. Pero tienes una responsabilidad, y eso es vivir obediencia y vivir santidad. Muchos cristianos no crecen porque no son responsables, porque no obedecen y porque no viven en santidad. Y hay altibajos en sus vidas. Satanás está golpeando día a día. Unos días están arriba y unos días están abajo. Y mi padre alguna vez me decía: yo quiero tener hermanos arriba, pero ellos quieren estar abajo, porque no tienen una responsabilidad en sus vidas, y porque Dios no ha trabajado todavía en ellos. Dios nos capacita. Dios nos capacita. Moisés se declaró a sí mismo inadecuado para ser utilizado por Dios. Moisés dijo: yo no puedo. Era hasta tartamudo. Pero déjame decirte que como en el caso de Moisés, Dios nunca te va a pedir que hagas algo por Él sin primero Él darte todos los recursos que tú necesites para que puedas cumplir con la tarea en el área que se te ha encomendado. El Señor te va a proporcionar. El Señor solo te va a pedir que tú respondas y que actúes con fe, porque Él te va a proporcionar todo lo que tú necesitas, y Él va a hacer el resto cuando tú tienes obediencia y cuando tú tienes una fe inquebrantable y dirigida hacia el único Dios verdadero. Ahora, el pecado, ya quiero terminar con esto. ¿El pecado puede ser perdonado? Ciertamente sí. Hay pecados que no son perdonados, como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un pecado de muerte. Los demás pueden ser perdonados. Pero no siempre ocurre lo mismo con las consecuencias de tu propio pecado. Lo podemos ver con Moisés. Él en un momento impulsivo, Moisés desobedeció a Dios. Y Dios le perdonó ese momento impulsivo y esa desobediencia. Pero la consecuencia de ese pecado cambió todo el rumbo de su vida para siempre. Usted también puede contar con la gracia de Dios, con el amor y con el perdón de Dios. Pero al igual que Moisés, puede ser que lentamente las consecuencias de los pecados que ya le fueron perdonados no desaparezcan por el resto de su vida, como pasó con Moisés. Pero ¿para qué pecar? Es mejor obedecer a Dios. Es mejor seguir sus estatutos y sus preceptos bíblicos sin tener que lamentarse por el resto de su vida los pecados cometidos. El Señor va a trabajar en tu vida, pero tú tienes que obedecer. Y ese es algo que el cristiano tiene que saber. No puede haber santidad en tu vida si no hay obediencia en ti. No puedes vivir una vida apartada del pecado si no lees las Escrituras. Tienes que saturarte día a día, que tu mente esté llena con la palabra de Dios, porque si no está llena con la palabra de Dios, es un terreno amplio para que el enemigo trabaje. Es un terreno amplio para que el enemigo ataque tu vida, ataque a tu familia y ataque tu ministerio. Y esta es la cuarta lección de la santidad, que es la obediencia. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús,
Gracias te damos, Padre bendito, por esta hermosa mañana, esta hermosa ya tarde, Señor. Estamos, Señor, escudriñando los preceptos bíblicos de la santidad, para que tú nos lleves y tú nos guíes, Señor, hasta tu camino. Te doy las gracias, Señor, por todos aquellos corazones que atesoren esta palabra en ellos, Señor. Abre los oídos espirituales, Señor, la visión espiritual, no solamente la física, Señor, para que esta palabra quede implícita en ellos, Señor, para que esta palabra quede, Señor, en su mente, en su corazón. Yo te doy las gracias por todo lo que tú estás haciendo, Dios. Padre celeste sea, Señor. Obediencia, Padre Santo, tú quieres, mi Señor. Bendito Dios de la gloria. Iglesia, obedece al Señor, iglesia. Si tienes un problema, obedece al Señor y el Señor lo quitará de tu vida. Si tu negocio no fluye, obedece al Señor y el Señor hará que fluya, que crezca y que se derrame la bendición. Obedece al Señor. Si tienes un familiar enfermo, obedece al Señor y el Señor lo sanará, porque el Señor es poderoso y tiene el poder para hacerlo. Bendito Padre celestial. Si tienes un familiar en las drogas, en el alcohol, obedece al Señor y el Señor romperá esas cadenas, romperá esa atadura, romperá ese yugo que ata a ese hijo hacia el alcohol o hacia las drogas. Obedece al Señor, hermano. La obediencia nos lleva a la bendición. La obediencia es la que el Señor nos pide para ser bendecidos grandemente. Y Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Bendito Padre, tú eres grande y poderoso, Señor. Bendito Dios de la gloria.